Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la Pinacoteca Universitaria para esta ocasión en la que estamos de pláceme con la presencia del doctor Juan Villoro para la presentación de su libro No soy un robot, la lectura y la sociedad digital. Como saben, el doctor Juan Villoro durante la mañana fue investido por el Consejo Universitario y por nuestro rector, el doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, como doctor honoris causa por la Universidad de Colima, y ha sido una jornada de fiesta para todas y para todos nosotros en la Universidad de Colima. Para esta ocasión, en esta presentación del libro No soy un robot, nos acompaña, además de nuestro doctor honoris causa, el doctor Juan Villoro, el rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño. También estará como comentarista la coordinadora general de investigación, la doctora Xóchitl Trujillo. Y va a estar moderando esta magnífica sesión la maestra Mirna Bonoz, que debe estar por acá. Si es que los dejo con Mirna para que siga con la conducción del evento. Buenas tardes, una vez más, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos están acompañando aquí en este salón del vitral de la Pinacoteca de la Universidad de Colima y por supuesto también a quienes en este momento están conectados a través de las redes sociales oficiales de nuestra Universidad de Colima. Y bueno, pues agradecemos la presencia, como ya lo mencionó el doctor Carlos, de las personalidades que esta tarde nos acompañan aquí en el Presidium, y es momento de ceder el uso de la voz para que dé los comentarios sobre el libro No soy un robot, a cargo del rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo decía Carlos y lo decía muy bien, es un día de fiesta en la Universidad de Colima y en nuestro estado de Colima. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por tus atenciones y porque lo platicábamos hace un rato, pues a partir de ya eres parte del claustro de nuestra institución. Muchísimas gracias al maestro Juan Villoro. Saludo también con mucho gusto a la doctora Xóchitl Trujillo, coordinadora general de investigación. A todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Déjame decirte, querido Juan, que tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario por el aforo, por el interés de estar aquí esta tarde escuchándote y también conociendo algunas de tus obras. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas virtuales, muchísimas gracias por estar presentes. Les decía, ha sido un día muy intenso en el que hemos podido escucharle al maestro Juan Villoro en distintos momentos y ahora queremos celebrar la publicación de su último libro, No soy un robot, la lectura y la sociedad digital, que he leído con interés y con mucha emoción y también con preocupación. Y quiero subrayar emoción porque creo que además de suscitar distintas emociones con sus palabras, desde la sorpresa por las nuevas tecnologías hasta nostalgia por nuestras antiguas tecnologías, nos invita a reflexionar con pasión sobre el tiempo contemporáneo, con sus enormes retos para la educación, las ciencias y las humanidades, tres pilares fundamentales para las universidades, también como lo refirió el maestro en su intervención. Además de asumirnos como seres digitales, ya vivimos en compañía de tecnologías animadas que nos llevan por distintos caminos que parecen peligrosos para la humanidad, como la posverdad, el colonialismo digital y los nuevos no lugares, establecidos por la inteligencia artificial y la realidad virtual. El maestro Juan Villoro parece reflexionar de manera ingeniosa y a menudo satírica la tensión entre lo que nos hace humanos, nuestras emociones, errores, fragilidades,
y el crecimiento imparable de la tecnología y la inteligencia artificial. Villoro plantea la pregunta de si los humanos, con todas nuestras imperfecciones, somos más valiosos que la eficiencia de las máquinas. Por otra parte, a través de sus historias, crónicas y relatos, Villoro reflexiona sobre cómo las redes sociales y la tecnología, que prometen conectarnos más, a menudo nos están aislando. En sus pasajes narrativos, los personajes buscan una conexión genuina en un mundo dominado por la superficialidad digital, donde la interacción real se ve reemplazada por algoritmos y perfiles virtuales. Estos mismos personajes se enfrentan a la crisis de identidad al tratar de diferenciarse de las máquinas. ¿Qué nos hace únicos? ¿Nuestras pasiones? ¿Nuestra capacidad de sentir? El libro sugiere que la identidad se ha vuelto maleable, dependiente de la construcción de una imagen pública en las redes sociales, superando muchas veces a un auténtico yo. Me gusta la idea de que por encima del vertiginoso avance de la tecnología, la condición humana es insuperable. La capacidad de sentir, de cometer errores, de tener un pasado, de experimentar emociones complejas como la tristeza o la ironía. Terminé de leer el libro hace apenas unos días en un solitario cuarto de hotel en la Ciudad de México. Me acosté boca arriba en la cama y cruzaron por mi mente infinidad de reflexiones. Concluí que el episodio semanal que más me aleja de este mundo paralelo y más humano me hace es un domingo por la mañana, saliendo a correr, regresar a desayunar con mi familia, jugar y atender unos minutos a mis 3 perros, revisar plantas y árboles de mi casa, escuchar música y encontrar 1 o 2 buenos partidos de fútbol. En resumidas cuentas, casi un día completo alejado de la prótesis digital que tan dependiente nos ha hecho. Por lo anterior, les convoco públicamente a hacer un frente común para no ser clientes, seguidores o usuarios y disfrutemos de la vida, que seguramente, como en mi caso, para muchos es lo más distante de la posibilidad de convertirnos en un robot. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, y ahora escucharemos a la doctora Xóchitl Trujillo Trujillo. Ella es coordinadora general de investigación. Muchas gracias. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. No puedo dejar de sentir la emoción de estar aquí y es un honor para mí estar esta noche presentando el libro No soy un robot de su autor, ahora el doctor Juan Villoro, doctor honoris causa por la Universidad de Colima. Agradezco la presencia de nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, y por supuesto del autor Juan Villoro. Muchas gracias. No soy un robot es un libro de ensayos de 311 páginas organizado en 2 grandes temas: la desaparición de la realidad y formas de leer. Es un libro que encierra preguntas fundamentales y profundas sobre la identidad humana con respecto a la tecnología, los desafíos y los límites entre lo natural, lo orgánico y lo artificial. En el libro se lee primero los antecedentes hasta nuestra actualidad en lo digital y sus implicaciones y nuestros valores, atributos que describen características del ser humano y nos diferencian del robot. En su vasta experiencia, el autor de No soy un robot toma el nombre de la seguridad con que nos cuestiona cualquier plataforma digital para que señalemos nuestra identidad humana. Un nombre que le va muy bien al libro, que es comprensible en su totalidad en la lectura. Se entiende el origen del autor
hijo de padre filósofo, una juventud cultivada tempranamente en la lectura, de amplios horizontes en que se reflejan en su formación como sociólogo, con un destino de escritor reconocido. Su escritura en prosa es ensayo y crónica a su vez, un libro de memorias y de recomendaciones que invitan a leer más, un libro de acompañamiento y de reflexiones sobre la sociedad digital y la literatura. El libro No soy un robot se lee así como el autor se escucha. En sus entrevistas, en sus conversaciones, destaco su claridad, cita constantemente a otras personas autores para darle sentido y reforzar la lectura. Nos habla ampliamente de su cultura y la necesidad que tenemos de leer mucho más. En su redacción, me llama la atención a sus dudas, que en muchas fueron las mías, para aterrizar desde pensamiento a la realidad, para actuar lo que es necesario en la búsqueda no de la enajenación, sino del bienestar individual y colectivo, con sus medidas y consecuencias. Refiere a algunos procesos sensoriales como el tacto, el dolor, el error, características que nos diferencian de lo no humano y que tenemos para demostrarle a una máquina que no somos máquinas, pero en la frontera de lo poshumano es momento de fortalecer la lectura, la filosofía y el pensamiento crítico para valorarnos en la capacidad discriminatoria de lo que leemos, de lo que aprendemos y de lo que argumentamos. Es necesario enfatizar que el libro no muere porque leer construye, porque sabemos que ha disminuido en un 40% la tasa de personas que leen por placer. Y los libros no sirven sino para descubrirnos y volvernos más sabios. La tecnología nos acerca, pero al mismo tiempo nos distancia. Las pantallas se convierten en ventanas a otras realidades, pero también en muros que nos separan del humano y de nuestro entorno, que muy bien y claramente lo decía el doctor con un domingo cualquiera. El autor hace referencia a la disminución porcentual del coeficiente intelectual en 2 puntos por década después de los 90, lo que significa que desde entonces hemos perdido al menos 6 puntos de inteligencia por no utilizar el razonamiento y procesamiento de la información para generar conocimiento. La pérdida de facultades y la automatización, la ansiedad por la inmediatez en las respuestas y la desatención del proceso de discriminación de esa información son temas también para la reflexión profunda. A través de relatos, el autor nos invita a cuestionarnos qué es lo que nos hace humanos en un mundo cada vez más automatizado. La incertidumbre y la pérdida de contacto físico real sustituido por la virtualidad. Se cuestiona si estamos perdiendo nuestra humanidad en el intento por optimizarla. El autor no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos invita a mirar críticamente nuestra dependencia de la tecnología. Nos invita a repensarnos entre las pantallas y los dispositivos. Me vio obligada a dejar una y otra vez mi celular y continuar con la lectura, porque en un mundo donde los algoritmos predicen nuestros deseos y las redes sociales diseñan nuestras interacciones, la gran paradoja es que mientras más conectados estamos, más necesario resulta recordar que hay experiencias propiamente humanas, que no pueden ser programadas y necesitamos apagar el dispositivo de vez en cuando para recordarnos que ser humano es un abrazo y que compartimos nuestro entorno con otras personas. Destaco temas claves del libro, como la sociedad digital, el dolor, que como sensación evolutiva protectora, del tacto como huella que determina la identidad propia. El libro es una invitación a acompañar la lectura con la observación de nuestras propias características, que como Chip Walter describe en su libro Dedos, Pulgares y Lágrimas, que caracterizan esos rasgos biológicos y evolutivos que nos hacen únicos entre las especies animales y que solo los seres humanos poseemos, como el pulgar oponible, la risa o el llanto. En No soy un robot, el autor deja ver los desafíos culturales y emocionales para preservar esa humanidad que poseemos en esta era digital en la que estamos inmersos. La lectura del libro en papel es necesaria para sentir el roce de los dedos y el tacto sobre el papel,
para imprimir en cada lectura reflexiones necesarias, porque ni la escritura en la pantalla táctil será tan uniforme como el trazo que dejamos en el papel al deslizar el lápiz con la mano, o las lágrimas que derramamos mientras leemos un texto emotivo, o cómo caen estas lágrimas sobre el papel mientras escribimos. El autor advierte sobre los algoritmos con los que un robot es entrenado, y el problema no es el robot, sino quién entrena al robot, porque hasta el robot puede simular respuestas empáticas. Lo siento mucho, nos dice el asistente digital, pero nunca sentirá el dolor como una sensación humana que las motiva. Es más, no existe un dolorímetro ni para el ser humano, porque hasta el dolor puede tener percepción individual, y un robot que no tiene emociones en su texto aparecería un mensaje de error. Error 404, emoción no encontrada. El autor alerta sobre lo que podríamos perder si confundimos avance con autonegación o con enajenación ante su uso indiscriminado. Y esto es un llamado a leer, no soy un robot, porque su lectura nos hará entender nuestra identidad humana. Una invitación a leer no solo con curiosidad literaria, sino con el asombro de quien observa una célula bajo el microscopio por primera vez, descubriendo cada una de las partes que ve, describiendo los detalles que lo aparentemente simple encierra en universos de complejidad, porque la mejor manera de demostrar que no somos robots es seguir teniendo acciones simples y también complejas, es haciéndonos preguntas incómodas, creativas y sobre todo humanas, de nuestra individualidad, de la protección de la privacidad y de no entregar engañado como el cormorán el producto de la pesca. Una invitación a su lectura, felicitarlo, Juan Villoro, doctor honoris causa, porque este libro, además, lleva la 3ª edición, fue publicado apenas en mayo del año pasado y se ha agotado en cada una de sus ediciones. Felicito también a nuestra universidad por su 85 aniversario y agradezco a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias a la doctora Xochitl Trujillo por sus palabras, y ahora daremos lectura a la semblanza del doctor Juan Villoro. Escritor y periodista, Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma México, ha escrito para medios internacionales como The New York Times en Estados Unidos, El País en España y El Mercurio en Chile, entre otros. Fue director de La Jornada Semanal. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2014 es miembro del Colegio Nacional. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios Efectos Personales y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Recibió en España el Premio Herralde por su novela El Testigo. En Argentina, el Premio ACE por su obra de teatro Filosofía de Vida, y en Cuba, el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, así como el homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro y el Premio a la Excelencia Periodística, otorgado por la Fundación Gabo, Colombia, en 2022. Su novela para jóvenes, El Libro Salvaje, ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Escuchemos entonces los comentarios del doctor Juan Villoro. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí, por acompañarme,
muchísimas gracias por los comentarios de Xochitl, Cristian Jorge, autoridades académicas que se han implicado en la presentación de un libro. Esto, créanme, no es común y lo valoro realmente en todo. He estado muy contento y ha sido realmente para mí pues un baño de alegría todo lo que ha sucedido el día de hoy en Colima, un lugar al que he venido varias veces, en ocasiones invitado por los amigos de Puerta Abierta, también por la universidad, de modo que pues me siento en casa. Mi hermana Carmen, que vive en Guadalajara, es viajera frecuente a esta tierra, de modo que es un verdadero gusto estar con ustedes y pues hablar de mi más reciente libro, No soy un robot, que ya ha sido expuesto pues con enorme elocuencia. Voy a decir unas cuantas cosas más en calidad de autor para pues tratar de hablar de las intenciones que yo tuve con este libro. Hemos pasado en los últimos años por transformaciones muy fuertes en todas nuestras costumbres, la relación entre padres e hijos, el trato con el sistema financiero, con la política, con la educación, han cambiado a partir del uso de la tecnología digital. Es un cambio muy importante y lo que yo me pregunté es cómo ha transformado esto nuestro contacto con la lectura. Todas las civilizaciones han tenido que ver con distintas formas de escritura, las democracias se ordenan en torno a una constitución, las principales religiones establecidas tienen libros sagrados y el libro ha estructurado lo que somos a través del tiempo. En los años 70 del siglo pasado, el comunicólogo canadiense Marshall McLuhan trató de firmar el acta de defunción del libro, nada más que lo hizo escribiendo un libro que fue enormemente exitoso. Ese libro se llamaba La Galaxia de Gutenberg y entonces, aunque él anunciaba que iba a acabar el libro, el propio éxito que iba teniendo negaba su mensaje y demostraba que hay cosas irrenunciables y una de ellas es la lectura. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho y en ocasiones no somos capaces de advertir de inmediato lo que sucede. Hacia 2012 más o menos empezó a ponerse muy en boga no solamente el libro electrónico, sino las estadísticas sobre qué estaba leyendo la gente. Una característica del libro electrónico es que no solamente leemos en él, sino que el libro nos lee. Podemos dejar huellas de lo que leímos, qué nos gustó más, dónde nos detuvimos, qué subrayamos, etcétera. Para 2012, la frase más subrayada en el planeta venía de un bestseller de Susan Collins, la autora de Los Juegos del Hambre, una novela que también se vio muy reforzada por la película del mismo nombre que tuvo un enorme éxito. Pero lo importante es que el primer párrafo de esa novela dice más o menos lo siguiente, lo cito de memoria, palabras más, palabras menos, y dice: en ocasiones las cosas importantes le suceden a personas que no están preparadas para entenderlas. Y eso es justamente lo que está pasando con la tecnología digital. Es algo que nos está sucediendo sin que estemos capacitados para entenderla, porque la tecnología digital no llega con una pedagogía, tampoco llega con una discusión previa en términos sociales o éticos de qué tanto la debemos usar, hasta dónde debemos ser esclavos de ella o no. Entonces hemos estado lidiando con algo que ya es imprescindible para nosotros y que ha cambiado nuestras costumbres. Desde el siglo XII, XIII, antes incluso de la invención de la imprenta, no había cambiado tanto la forma de leer. Es una transformación verdaderamente impresionante, porque en el siglo XII, XIII, según especialistas como Iván Illich, que ha escrito un libro maravilloso sobre esto que se llama En el viñedo del texto, es cuando se fijan características que hoy en día damos por sentadas en todos los libros, que tienen que ver con la página, la ordenación de las letras en renglones, el punto y aparte, el índice alfabético,
los títulos y subtítulos, las letras capitulares para iniciar un nuevo capítulo, etcétera. Es decir, todas las condiciones que hoy en día estructuran el objeto libro se fueron formando por los escolásticos en las abadías que hacían estos libros a mano. Y una de las cosas importantes es que esos libros, que fueron portátiles porque establecieron otro tipo de relación con la lectura, permitieron que se pasara de los grandes manuscritos que podían ser rollos o que podían ser libros, por ejemplo, los libros de horas, que se necesitaba un fascistor, un mueble parecido al podio que tenemos aquí para desplegar grandes hojas, y la lectura se hacía en voz alta. Era muy común que se leyera en voz alta, incluso abundan los reportes de personas que tienen tan buena salud que pueden leer en voz alta, porque se requiere de energía leer durante 3 o 4 horas. La lectura silenciosa es un invento bastante reciente. En sus confesiones, San Agustín cuenta el momento en que él entró a la celda de San Ambrosio, que era un gran sabio, un erudito de la iglesia, y se asombró porque vio al sabio Ambrosio leyendo en silencio y sin mover los labios. Y esto le sorprendió a San Agustín, en la que se leía en voz alta. ¿Qué pasa con la lectura silenciosa? Que permite, me van a cambiar el micro. A ver, vamos a esperar. Hola. Fue un silenciamiento de la voz, ya, ahí va. Entonces, con la lectura silenciosa cambia la actitud hacia los libros por lo siguiente, porque cuando se lee en voz alta hay una coacción de grupo. Pregunta la persona que lee o quien dirige la lectura, ¿qué opinan de esto? No es lo mismo opinar en grupo y menos en una abadía, ¿no? Ante el abad de turno, que pensar por cuenta propia cuando uno está leyendo en silencio. Entonces, el libro portátil, este objeto que pudo ser leído de manera individual por monjes que se iban a sus celdas, por eruditos, por viajeros, etcétera, posibilitó un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia fue absolutamente esencial para crear la noción de individuo. Lo que hoy tomamos en cuenta como individuo, por supuesto que existía en la Grecia clásica en una forma, digámoslo así, embrionaria, pero se perfecciona con el Renacimiento. Y el Renacimiento es inseparable de la lectura silenciosa. Fue una transformación cultural que cambió la mente humana, la cultura y los siglos por venir. Esto, por supuesto, se potenció en el siglo XV con la invención de la imprenta, que democratizó y cambió las condiciones sociales de la lectura, que pudo ser asequible para muchas personas más. Entonces, desde que se inventa el libro y se fija canónicamente la página hasta nuestros días, no había cambiado tanto la manera de leer. O sea, se trata de una transformación de paradigma lector que vale la pena estudiar, porque hoy en día la lectura se ha vuelto atmosférica, nos llegan mensajes de texto en el teléfono, en la computadora, tenemos alertas, alarmas, subimos a un elevador y hay una banda luminosa que nos comunica con un texto, etcétera. No necesariamente me refiero a los libros, me refiero a que estamos inmersos en la cultura de la letra de una manera totalmente diferente, en muchas ocasiones deslocalizada. Entonces, me parece muy importante reflexionar en cómo leemos hoy en día en este mundo y cuáles son los desafíos que comporta la tecnología, que por supuesto es algo contra lo que no podemos luchar. Resulta imposible decir pues que se desaparezcan todos los teléfonos celulares, no más computadoras. Eso ya no se puede hacer, ni siquiera podemos protestar contra el advenimiento de la inteligencia artificial, que es la fase superior del mundo tecnológico, quizá la más amenazante.
y esto ha llegado para quedarse. Estamos ante herramientas extraordinarias, pero que se pueden convertir en fines en sí mismos. Y ya Xóchitl mencionaba el famoso coeficiente de Flynn. Flynn fue un estadístico que estuvo analizando desde el punto de vista de la medición cómo avanzaba el cociente intelectual en el siglo XX. Descubrió que había avanzado 30 puntos, lo cual es notabilísimo porque alguien que tiene 130 puntos ya roza la genialidad. Entonces 30 puntos para la especie humana en el siglo XX fue enorme el avance, pero a partir de los años 90 del siglo pasado, esto empezó a descender a razón de 2 puntos por década en promedio. No quiere decir esto que no haya gente muy brillante ni que dejen de existir algunos genios, pero en promedio nos estamos volviendo más tontos y eso está estadísticamente comprobado, junto con el advenimiento de la inteligencia artificial lista. Entonces, la condición humana pierde fuerza y los mecanismos artificiales la ganan. Es una situación preocupante. Las razones son bastante obvias y es que hoy en día delegamos en las máquinas funciones que antes cumplíamos nosotros. Una de las más importantes, por supuesto, es la memoria. Baste pensar que cuando empezó la telefonía y la mayoría de las casas empezaron a tener teléfonos, la mayoría de la gente se sabía por lo menos 10 teléfonos de memoria, ¿no? Yo me acuerdo incluso de números totalmente inútiles que tienen que ver con las estaciones de radio a las que yo hablaba para votar por mis grupos favoritos. Radio Éxitos era 521-1878, Radio Éxitos 246-590, La Pantera de la Juventud, y eran cosas que te sabías. Por supuesto que esos ya son saberes inútiles de los muchos que uno tiene en la cabeza, pero la retentiva la hemos perdido. Lo mismo, por ejemplo, llegar a un sitio, requeríamos de ciertas coordenadas en el espacio y saber que íbamos a pasar por tal calle, tal avenida, tal almacén, tal papelería, íbamos a dar vuelta a la derecha, luego venía un parque, etcétera, y llegábamos al sitio adecuado. Esto lo podíamos memorizar o tener en un papel, pero que también eso implicaba un proceso de conocimiento. Hoy en día seguimos una flechita en un cursor y no sabemos muy bien ni siquiera dónde estamos. Yo tengo un hijo que de pronto me habla y le digo, ¿dónde estás? Y dice, pues estoy a 13 kilómetros de la casa. Le digo, sí, pero ¿estás en qué colonia? No sé. ¿En el norte, en el sur, en el este, en el oeste? No sé. O sea, simplemente salió siguiendo una flecha, sabe que avanzó 13 kilómetros y no sabe dónde está. Entonces, todo esto obviamente nos está restando facultades, ¿no? Incluyendo la vieja tradición de aprendernos canciones, poemas de memoria, los rezos, por ejemplo, también la tabla de multiplicar. Todo esto, pues hoy tenemos calculadoras, tenemos una agenda electrónica y claramente estamos teniendo un déficit de habilidades. Y mientras tanto, la inteligencia gana y gana territorio, está ocupando cada vez más funciones. La inteligencia artificial, me refiero, está ocupando cada vez más funciones y es importante, a mi modo de ver, reflexionar sobre esto. Me parece que la gente que nos dedicamos a temas de ciencias sociales y de humanidades, y por eso celebro tanto estar aquí con Xóchitl y Cristian Jorge, no podemos dejar de intervenir en la discusión, no podemos dejarla exclusivamente en manos de los expertos, de los programadores y mucho menos de los desarrolladores de tecnología. Uno de los grandes problemas del conocimiento especializado es que los especialistas saben cada vez más de cada vez menos. Es decir, hay especialistas en áreas tan particulares del saber que nosotros no tenemos acceso a eso. Pronto va a venir aquí a esta universidad un gran especialista en computación, Carlos Cuello, que es compañero mío en el Colegio Nacional, y él suele insistir en un dato escalofriante.
Son muchos los desarrolladores de inteligencia artificial en el planeta, incluso se pueden contar por millones, pero los que dominan los códigos LLM, que son los códigos fundamentales de la programación de inteligencia artificial, no rebasan las 200 personas. Es decir, el destino tecnológico de la humanidad está en manos de 200 personas que, como dice Carlos Cuello, cada una de ellas gana más que el beisbolista mejor pagado en la Liga de Estados Unidos o el futbolista mejor pagado en la Premier League de Inglaterra. Se han convertido en personas absolutamente decisivas y nosotros no podemos dejar el destino de todos en manos exclusivamente de estos expertos que, en combinación con las personas que van a pagar por el desarrollo de la inteligencia artificial, pues no van a tomar en cuenta lo que piensa la gente, la población. Entonces, tratar de entender esto, tratar de relacionarnos con el mundo de la tecnología es, a mi modo de ver, una obligación de quienes nos dedicamos a la comunicación, a las ciencias sociales. En este libro, No soy un robot, traté de establecer conectivas entre personas muy diversas que se han dedicado a estudiar los distintos lenguajes emanados, tanto de la inteligencia artificial como de los soportes clásicos de la lectura, y ver qué papel juega todavía la lectura en este mundo. No quise abrumar con citas o con entrevistas, pero inevitablemente se trata de una conversación colectiva. La forma del libro le debe mucho a cómo estamos leyendo hoy en día en el entorno digital. Yo he escrito libros de ensayos literarios en donde me concentro de manera extensa en un autor y siguiendo, digamos, un diálogo imaginario con ese autor, su contexto, las condiciones e influencias que lo hicieron posible. Y en este caso quise hacer un libro mucho más fragmentario, parecido a como leemos nosotros asaltos en las redes, como vamos leyendo en los distintos blogs y como vamos nosotros descargando textos en la órbita digital. Entonces el libro tiene una estructura que se asemeja a la realidad virtual que estamos nosotros viviendo hoy en día. Esa era una de las intenciones. Y por supuesto, creo que la lectura es importantísima para lidiar con todo lo que se nos viene encima con la avasallante galaxia digital. Nadie puede asimilar todo el conocimiento. Las bibliotecas y las universidades surgieron como parte de lo que los antropólogos llaman el exocerebro, es decir, ningún ser humano, por inteligente que sea, puede tener todo el conocimiento de la especie en su mente. Son necesarios repositorios externos para que el conocimiento perdure y sea preservado. Estos exocerebros son decisivos y forman parte de las redes neuronales que integran la cultura y, por supuesto, la lectura es la manera de descifrar esto, es la gran llave maestra para entrar en el conocimiento. Pero no podemos leer una biblioteca entera y, obviamente, tampoco podemos leer los avasallantes mensajes que recibimos en todas las plataformas habidas y por haber en las redes sociales. Por eso, Umberto Eco, que ha sido una de las personas pues, más sabias que han existido y que combinó, cosa rara, el conocimiento con la ironía, él decía: ser culto sirve para leer menos. ¿A qué se refería Umberto Eco? A que cuando tú tienes cultura, la suficiente para tener un mapa de lo que necesitas, te puedes orientar en las redes sociales, te puedes orientar en esta avasallante marea de datos sin perderte, porque puedes discriminar. Es decir, alguien que puede encontrar datos, fechas, referencias, el estilo de una frase, el tipo de pensamiento que tiene un autor, dice: esto no es para mí, esto tampoco, y llega a lo que le interesa. Una persona que no sabe nada, pues tiene que leer todo para ver qué aprende, ¿no? Entonces la cultura te ayuda a discriminar y es una cosa muy importante, no para negar la realidad
digital, sino para asimilarla mejor, lidiar con ella y poder aprovecharla. Yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos ahora. Lo que suceda en el futuro va a ser realmente definitorio. Comencé hablando de la noción de individuo, que en cierta forma se desprende de la lectura silenciosa que permitió el Renacimiento, esta capacidad de pensar libremente por cuenta propia, sin coacción externa, es un descubrimiento relativamente tardío en el desarrollo de la especie humana. ¿Y cuál es la noción de individuo hoy en día? Eso es lo que yo me preguntaba. Cuando vemos en un sitio web que hay una casilla que nos dice no soy un robot, tenemos que pues tachar esta casilla para acreditarnos como humanos. Pertenecemos a la primera generación que tiene que decir que todavía es humana. La paradoja es que se lo dice a un robot y es el robot el que nos acredita. En ocasiones nos ponen una segunda prueba de marque usted los semáforos que vienen en las siguientes fotografías. Y entonces el ser humano podría ser definido como una criatura capaz de distinguir 4 semáforos entre las distintas fotografías. Obviamente se trata de una idea muy pobre de lo humano. ¿Qué es lo verdaderamente humano? ¿Qué nos tipifica como especie? Y si podemos definirlo, sí surge la siguiente pregunta: ¿vale la pena conservarlo o debemos resignarnos a ser ya la segunda especie cognitiva del planeta? Geoffrey Hinton, el padre de la inteligencia artificial, el más reciente premio Nobel de Física, renunció a su trabajo de desarrollador en Google diciendo: he contribuido a desatar un monstruo incontenible, superior a nosotros y con el que no podemos lidiar. Eso es parte de lo que es preocupante. ¿Por qué no podemos lidiar con la inteligencia artificial? Bueno, hay distintos temas al respecto. Digamos que los temas sociales que más nos preocupan es la suplantación de empleos, que ya está sucediendo en muchísimos campos. Ese es el impacto más fuerte que está teniendo. También el impacto ecológico, que es enorme, porque por cada 100 palabras en ChatGPT, lo decía hoy en mi discurso, se necesita una botellita de agua de este tamaño para enfriarlas. Cada 100 palabras requieren una botellita de agua. Eso es un consumo de agua para el enfriamiento de la máquina que es totalmente inmoderado. Entonces, bueno, eso por supuesto que es grave. Y luego también la coerción que estamos teniendo nosotros a través de los algoritmos, que nos llegan ofertas sumamente atractivas, ¿verdad? De las cosas que la máquina ya sabe que necesitamos y nos gustan, porque nadie nos conoce mejor que nuestro sistema operativo. Entonces nos propone cosas que están cerca de lo que ya buscamos, actúa por similitud. Entonces lo que nosotros recibimos es un deseo que no habíamos formulado y que de pronto nos parece nuestro. Y de ahí la eficacia de los algoritmos y la manera que tienen de manipular a las personas. Se trata, sin duda alguna, de una enajenación, pero a diferencia de la que surge del trabajo asalariado obligatorio, no es una enajenación que se perciba como un castigo, como un calvario, sino que es una enajenación feliz. Nos parece muy divertido estar viendo gatitos en TikTok todo el día, ¿no? Y de pronto, claro, la gente te pregunta, ¿y qué hiciste? Pues no sé, o sea, se me fueron 4 horas entre gatitos y resultados del Barcelona, ya eso fue mi vida, ¿no? Entonces, esta vida espectral nos está sacando de nosotros mismos. Y sin embargo, otra vida es posible. Estuvimos, Sofía, mi esposa y yo, en Madrid a principios de este verano, cuando hubo un apagón tremendo que abarcó toda la península ibérica. Entonces, fue primero, desde luego, una sensación de alarma. ¿Qué pudo haber pasado? Naturalmente, la primera conjetura fue Rusia hizo un ciberataque, ¿no? Los rusos son los villanos internacionales por excelencia, corrió ese rumor,
La oposición de inmediato aprovechó para decir que el gobierno de Pedro Sánchez era una porquería y que todo era culpa del presidente de gobierno, etcétera. Hubo alarma, luego hubo ya una alarma más precisa de toda la gente que se quedó atrapada en elevadores, en vagones de tren, etcétera, que eso fue grave, ¿no? Y desde luego pues había que resolver esa contingencia y pasaron bastantes horas que ese era el principal tema. Pero después hubo una rara normalidad porque básicamente la mayoría de la población no tenía problemas, era un día soleado, con buen clima, la gente fue a los parques, personas que no se dirigían la palabra en el edificio empezaron a hablar entre ellas, aparecieron objetos anticuadísimos como los radios de transistores, la gente puso radios de transistores sobre los containers de basura, se reunía la gente del barrio a oír las noticias y a comentarlas, y entre noticia y noticia hablaban cosas de sus parientes, etcétera. En los parques la gente empezó a jugar barajas, a hacer deporte, los libros de papel estaban en todas partes, todos leyendo, asoleándose, conversando, y uno dice, qué maravilloso es la sociedad humana cuando vuelve a ser analógica, cuando no está robotizada ante un teléfono que la enajena, y eso es algo que en lo que debemos nosotros reflexionar. Es decir, tenemos otras formas de ser felices, lo decía de manera elocuente el rector de la universidad, pasar ese domingo con los perros, haciendo ejercicio, leyendo, escuchando música, es algo de lo que muchas veces nos privamos simple y sencillamente por este miedo de perdernos algo en el teléfono celular. Y eso pues ha llevado a que seamos rehenes de un aparato que tiene más tecnología que el Apolo 11 que llegó a la Luna, es un aparato de alta sofisticación y que pues nos condiciona y nos manipula. Mi esposa, que es tremendamente rebelde, tiene una actitud guerrillera con el teléfono, entonces me la encuentro seleccionando películas que detesta, oyendo música que no quiere oír, y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, quiero engañar al algoritmo. Entonces, el algoritmo de Sofía piensa que Sofía es un señor jubilado de 80 años, ¿no? Bueno, ha logrado eso, pero no todo el mundo tiene esa disposición de estar todo el tiempo. Confieso que yo estoy feliz de recibir las alertas de lo que, si el Barcelona va a fichar a un jugador o no, etcétera. Entonces eso pues me interesa y me dejo llevar. Pero estamos pues ante la posible tiranía de lo mismo. ¿Y qué es una universidad? ¿Y qué es la cultura? Sino todo lo contrario. El mundo de la pluralidad, el mundo en donde descubres cosas que no sabías que te podían gustar o te podían interesar. Todos los que hemos cursado estudios universitarios nos hemos sorprendido ante maestros y materias que no sabíamos que eran para nosotros tan relevantes y donde hemos encontrado un acicate para seguir estudiando. Lo mismo sucede con los libros, que de pronto un autor de un lugar remoto, de otra época, nos interpela como no nos había interpelado nadie antes. Esta capacidad de ser sorprendidos por el asombro y lo desconocido es lo que le da sentido a la cultura, que opera por pluralidad y por diversidad, a diferencia de los algoritmos que operan por semejanza. Lo que ya buscaste, te lo vuelven a dar, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos podemos enfrentar nosotros, que puede ser satisfactorio, porque sí nos gusta ver fotos de gatitos, entonces veamos más fotos de gatitos, pero puede haber otra especie que nos sorprenda, además de los gatitos. Entonces, de todas estas cosas trata el libro No soy un robot. Obviamente, mientras nosotros estamos hablando, la situación va cambiando, la tecnología no se detiene. Me tocó participar en la Semana de Derechos Digitales del Senado, que están muy preocupados por los delitos digitales que está habiendo y que no se han podido legislar y mucho menos atajar. Y una de las cosas que se comentaban ahí es la tecnología va a una velocidad supersónica
y la legislación, todos lo sabemos, es una de las cosas más lentas que hay en el mundo. Entonces, pues vamos a la saga en muchas cosas. Pero bueno, la primera manera de resolver problemas consiste en discutirlos, en informarnos de ellos. El libro, espero que no sea un libro apocalíptico, sí es un libro que plantea preocupaciones graves porque estamos en un momento crucial, desafiante, nunca antes visto, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad muy grande para poder reaccionar. En el libro menciono, y con esto termino, una experiencia de un científico mexicano que perteneció al Colegio Nacional, un patólogo eminente, médico por supuesto, Ruy Pérez Tamayo. Gran amigo de la universidad. Ah, bueno, gran amigo de esta universidad, me dice el rector, qué bueno, porque es uno de los, no solamente fue un médico excepcional, sino que también fue un divulgador de la medicina pocas veces visto. Tiene libros como El concepto de enfermedad, que son notables, y dentro de las muchas cosas que escribió, yo rescato una que nos sirve a nosotros, porque aquí estamos todos pensando en este recinto universitario, en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, Pérez Tamayo, cuando era muy joven, creyó haber resuelto un enigma científico importante. Él siempre fue un investigador, tenía a su cargo en sus últimos años la unidad de medicina experimental en la Facultad de Medicina de la UNAM, y entonces, iniciando sus experimentos, creyó que había dado con una solución única y tuvo una noche de tal felicidad que no pudo dormir. La felicidad lo dejó insomne, ¿no? Sin embargo, al día siguiente regresó al laboratorio como buen científico, corroboró con objetividad los datos, vio lo que había hecho y descubrió con enorme pesar que se había equivocado. Y entonces sintió una angustia terrible y dijo, todo lo que yo he hecho ha sido en vano, qué tremendo, y toda la alegría que tuve fue una alegría fugaz y ahora pues estoy condenado tal vez a seguir buscando, pero a tientas en la oscuridad sin saber a dónde voy. Y él dice, muchos años después, si ustedes me preguntan cuál ha sido el mayor estímulo de mi vida, la felicidad de creer que resolví un problema o la angustia de no poder hacerlo. Y dice, nada me ha estimulado más que la angustia. Mi vida ha sido la tentativa de superar esa angustia para ser mejor, porque el ser humano tiene esa extraña capacidad de creerse superior a lo que es, fracasa y de pronto dice, pues fracasé, pero voy a seguir adelante y voy a dar con otra solución. Y ahí hay una distinción muy importante con los mecanismos artificiales y con la nueva inteligencia que nos está desafiando. Y es que el ser humano no deja de poner en juego la emoción, que puede ser una emoción provocada por algo negativo, un quebranto emocional, la angustia de la que hablaba el doctor Ruy Pérez Tamayo, o puede ser algo positivo, el autoengaño de ser superior. Pero esa capacidad no la tienen las máquinas. Las máquinas procesan a enorme velocidad datos que ya han recibido. Tienen un conocimiento siempre precognitivo. Ellos lo que asimilaron lo devuelven muy bien procesado, pero no pueden inventar. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque no pueden sentir. Uno de los grandes especialistas de nuestro tiempo en neurología, Antonio Damasio, neurofisiólogo portugués, escribió un libro que se llama El error de Descartes o Descartes. Y como ustedes recordarán, Descartes dijo, pienso, luego existo. Es decir, consideraba que lo que nos definía era la razón. Pero Damasio dice, todos los estudios del cerebro apuntan a algo distinto, que cualquier toma de decisiones, el libre albedrío, depende en su origen de la emoción. Es decir, estamos hablando de algo de nanosegundos en los que
el ser humano siente algo, lo que llamamos intuición, corazonada, un pálpito, algo que nos late, ¿no? Y a partir de eso ya racionalmente construimos un argumento o una idea, pero el impulso es emocional. Por eso el error de Descartes es este, y Damasio dice: el ser humano debería ser definido como siento, luego existo. Esto, desde luego, cobra particular relevancia ante las máquinas que, pobrecitas, pues no pueden sufrir, no pueden sentir, entonces, por lo tanto, no pueden escribir poemas de amor ni canciones románticas, porque no han sufrido el abandono, no han sufrido la nostalgia y el despecho. Y eso es lo que la especie humana todavía puede hacer. Esa reserva de la emoción vinculada con la razón nos califica como humanos, y la forma más alta de expresar esto ha sido, por supuesto, el arte. El arte es justamente la oportunidad de trasvasar los quebrantos y los dolores en formas de la belleza, ¿no? Y del sufrimiento surgen obras maestras que nos pueden dar placer. Esa paradoja pertenece a la especie humana y es algo que no podemos abandonar. Entonces, de todas estas cosas tan importantes para la especie, pues trata este libro, y por supuesto no las resuelve, entre otras cosas porque yo no soy un especialista. Ustedes me preguntarán: ¿por qué escribiste de un tema tan importante? La respuesta es muy sencilla, y la más sincera es porque no tenía la menor idea de qué se trataba este tema. Cuando uno escribe una crónica, no la escribe porque sabe, sino para saberla, para averiguarla, para indagarla. Gracias a todas las personas que participan en el libro, ya sea a través de lecturas o entrevistas, me pude formar una idea de cómo está el mapa del conocimiento y los predicamentos que tenemos hoy en día, pero por supuesto es un libro que trata de rendir tributo a voces colectivas, porque no hay literaturas individuales, todos dependemos de los otros, y eso también es algo que nos distingue profundamente de las máquinas. Somos seres sociales, y creo que esta reunión de amigos tiene que ver justamente con la importancia de congregarnos para discutir, para hablar de temas de la cultura y para demostrar que no somos robots. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Juan Villoro, autor del libro No soy un robot, y en unos momentos más haremos la toma de la fotografía oficial, pero antes queremos agradecer la permanencia de quienes nos acompañaron a través de redes sociales y plataformas digitales esta tarde, que nos acompañaron, y con esto damos por finalizada nuestra transmisión en vivo. Buenas noches. Muchas gracias. E invitamos a las personalidades que están aquí en el Presidium a integrarse a la primera fila para hacer la toma de la fotografía oficial.